La obsesión de una niña en convertirse en mujer mandó todo a la mierda. Continuando con la historia de Claudia, después de atentar contra la vida de su creador, el papichulo Lestat, ella, junto con Louis, se fueron hacia las Europas. Y algo que no se cuenta muy a menudo es que tuvieron un largo viaje en donde atravesaron diferentes tierras europeas, intentando buscar o encontrar a algún pariente cercano similar en especie vampírica. Y podemos decir que sí, los encontraron, pero no era como ellos esperaban, lastimosamente. Sí, eran seres antiguos, pero totalmente decrépitos y habían ya perdido la mente, la conciencia. Eran simplemente bestias nocturnas que aterrorizaban los pueblos europeos. Nada parecido con lo que ellos habían conocido o cercanos a su creador. Y si bien eso les hizo perder un poquito la esperanza de encontrar a alguien similar a ellos, no se detuvieron. Continuaron su viaje a través de Europa hasta llegar a las tierras francesas, ¡ulala! Donde decidieron ya no ir a lugares tan remotos, rurales. No, quedarse en la gran ciudad, disfrutar la pista, de la maravilla y del entretenimiento. Mientras ellos paseaban tranquilamente por Francia, París, sintieron el ultra instinto de Louis se activó. Es entonces donde se sintieron perseguidos, mirados, observados. Y con el paso del tiempo al fin se les reveló la figura que los estaba siguiendo. Era Santiago, un vampiro europeo francés, el cual tenía una capacidad actoral brutal, donde seguía al pie de la letra cada uno de los movimientos de Louis. Lo imitaba y lo remedaba, y al acercarse finalmente les entregó una tarjeta que los invitaba a un club muy especial. ¿Qué tan fucking especial era? Porque solamente con esa invitación podías ingresar. Gente hacía filas, esperaba durante mucho tiempo en la puerta para que algún día se lo notara y aceptaran entrar a tan privilegiado lugar. Este lugar era el Théâtre des Vampires. Perdonen mi francés, pero en español sería el Teatro de los Vampiros. Sí, había un lugar así en Francia. E intrigados por esto y notando la naturaleza de Santiago, se inquietaron, pero al mismo tiempo sintieron que toda esa aventura que estaban buscando al fin había rendido frutos. Iban a conocer a vampiros nuevos. Sí, al fin. Los sueños de Claudia se estaban cumpliendo. Al llegar a ver dicho show, se sorprendieron mucho, porque aquel teatro era magnífico, pero al mismo tiempo abrumador, porque mostraban su naturaleza tal cual era, como vampiros. Un show lleno de coreografías que para muchos eran imposibles, porque lo eran. Estos vampiros levitaban, tenían hipervelocidad y sacrificaban a víctimas humanas en vivo y en directo ante el público, y todos ellos pensaban que era parte del show. Lo desvergonzados que eran maravilló a Claudia, y al final la obra, el líder de la misma les vino a saludar. Y aquí conocemos al único y detergente Armand, un joven y delicado vampiro, pero que al parecer era muy antiguo, el cual les invitó a conocer el tras bambalinas de aquel majestuoso lugar. Y así conocieron a otros vampiros que estaban reunidos ahí, que pertenecían al Teatro des Vampires. Pero entre esta conversación fútil vino una pregunta muy especial. ¿Quién había sido aquel que los había creado? Y Louis y Claudia dijeron que un vampiro antiguo, el cual ya no tiene memoria, ni recuerdan de dónde había pasado. Mintieron, sí, porque no querían recordar lo que habían hecho juntos. Pero este nerviosismo lo notó principalmente Santiago, el cual no se quedó con la duda y decidió ir investigando en secreto un poquito más. Mientras tanto, Louis y Claudia, maravillados, fueron frecuentando cada vez más el Teatro de los Vampiros. Y en medio de esto nos dimos cuenta que había una tensión sexual muy fuerte entre Louis y Armand, ya que Louis había quedado solo, sin un amorcito, sin alguien que le dé cariñito, como a él le gusta. Y llegó a Armand para hacerlo, alguien amable, gentil, que conocía su naturaleza vampírica y la respetaba, no la ponía en tela de juicio, como lo hacía Lestat. Y cada vez se apegaban más y más, y esto lo notó Claudia. Pero Claudia no estaba enojada, o un poco sí. Esa dualidad estaba intrínseca con él, y sabía que ella quería continuar con su viaje, pero Louis tenía que quedarse con él. Y es así donde ella nuevamente crea un nuevo plan para tener así una acompañante, una nueva madre. Y rondando por París encuentra un lugar, una tienda de muñecas con una historia muy trágica y conmovedora. La dueña y propietaria de este lugar era Madeleine,
una joven que había perdido a su hija hace unos pocos años, y ese trauma la atormentaba y por eso se dedicaba a cuidar y a mantener esa tienda de muñecas tan impecable, tan pulcra. Y al ver a una muñeca viviente como lo era Claudia, se sorprendió y se enamoró de ella y la quería cuidar y quería estar a su lado para siempre. Era un sueño hecho realidad para Claudia, una acompañante fiel que puede estar con ella, porque si bien amaba mucho a Louis, sabía que él tenía que continuar su vida y lo podía hacer ahora junto a Armand. Así que una noche de sorpresa llevó a Madeleine y le dijo: regálame a ella, hazme una compañera, dame una madre. Sé que tú, Louis, mi amado, me vas a abandonar, pero por favor, dame el consuelo de tener una madre que me acompañe a partir de ahora. Y es así como de una forma muy manipuladora logra que Louis ceda y acceda a darle la mordida brutal a Madeleine para convertirla en inmortal y darle esa maldición. Pero aquí empiezan los problemitas. Porque, mientras tanto, en el teatro de Vampires existían reglas que no conocían. Una de las más principales era la de no crear vampiros muy jóvenes, la cual había sido rota y la presencia de Claudia lo confirmaba. Pero sin embargo, esa la habían dejado pasar, porque ya estaba ahí y vieron que era una vampiresa muy educada. Ahora había otra regla muy importante. La de cuidar a tus ancestros, a tus maestros, a los antiguos que te habían convertido y te habían regalado ese don. Les merecías respeto. Sin embargo, Louis y Claudia habían matado a su creador. Y Santiago, haciendo un rastreo de los bienes de Louis, dio con que había un vínculo en una de esas propiedades con alguien llamado Lestat de Lioncourt, el cual era el fundador original del teatro de Vampires. ¡Ah! ¡Ah, por Dios! ¡Mataron al patrón! ¡Mataron al patrón! Eso dijeron dentro del teatro. Esto era una falta gravísima. Entonces, después de la conversión de la nueva madre de Claudia, Madeleine, esa noche los secuestraron y los llevaron a las catacumbas del teatro de los vampiros. Y ahí fue donde fueron interrogados a través de los poderes que tenían muchos de estos vampiros de leer la mente. Los pusieron en un estado vulnerable de tortura, donde se dieron cuenta de la historia completa, donde Claudia había sido la principal perpetradora de todo esto. Pero Armand estaba ahí. Armand trataba de mantener esta situación en calma. Trataba de que el castigo sea el más leve, de que los dejen con vida. Pero ahí sucedió algo. A él, Armand, le importaba más Louis que Claudia. O al menos eso nos quieren hacer creer. Porque según las memorias de Armand, en el libro Armand el vampiro, nos dan información que nos muestra que él intentó liberar a Claudia y a Madeleine y hacer un ritual prohibido, antiguo, que creían que iba a poder funcionar. En donde iban a hacer ese juego clásico que hacía tu hermanito de cambiar la cabeza de tu Ken con tu Barbie. Sí, pero esta vez para que así Claudia pueda llegar a tener un cuerpo adulto y a través del poder de la sangre vampírica ellos pudieran fusionarse y así cumplir su sueño de esta niña en realidad, obtener un cuerpo adulto al fin. Pero Santiago y los otros vampiros, al ver esta blasfemia que no salió muy bien que digamos, agarraron y encerraron a Claudia y a Madeleine y las dejaron ahí para morir expuestas a los rayos del sol. Mientras tanto, ese fue el triste fallecimiento de Claudia, una niña que ansiaba ser mujer, una niña de más de 60 años existiendo en este mundo, donde su mente ya había madurado, se convirtió en una letal vampiresa que nunca pudo ver su sueño en realidad de convertirse en mujer. Mientras tanto, ocurría este sacrilegio de sacrificar a las pecadoras. Armand logró liberar a Louis, pero esa ya es otra historia.